escuchado que estamos en un proceso de convergencia. Quizás desde la ley 1314 del año 2009 hemos considerado que el gobierno nacional, teniendo en cuenta que los demás países, con algunas premuras de tiempo y sobre todo con ciertas dificultades, pues de todas maneras nosotros no podíamos quedarnos atrás. Voy a tratar de generalizar de alguna forma con la ayuda de ustedes algo que podríamos identificar, y es, en primer lugar, un paradigma, y entre ellos muchos son patrones. Los paradigmas son patrones en el sentido de que yo venía haciendo así y ahora me toca hacerlo así. Esas son las circunstancias de las cuales debemos prepararnos, porque si bien es cierto, partimos de un marco conceptual, partimos de un organismo emisor, también es cierto que hay circunstancias, situaciones que son propias y específicas de cada estado, de cada comunidad, de cada región. Así es de que todavía se piensa, y muchos han considerado, si es que realmente estamos en convergencia o quizás realmente estamos desarrollando una adopción, o puede ser una armonización o quizás una adaptación de todo ese conjunto de normas. Básicamente, entonces, lo que yo quiero formularles a cada uno de ustedes rápidamente es ¿cuál sería la expectativa de poder compartir con los colegas, quizás con personas de otras profesiones, el desarrollo de esta actividad? Expectativas que, por ende, hasta ahora estamos fijando unas bases, teniendo en cuenta, claro está, que hay muchos elementos que seguramente nos van a acompañar de lado en este proceso, que ahora hemos definido implementación de conversión de la norma local a la norma internacional. Entonces, por favor, ayúdanos, ¿cuál sería la expectativa de este taller? Pues, como ya centrarnos más en ese paso que tenemos que hacer de la norma nacional a la norma internacional, que pues se han visto seminarios, se ha visto mucha teoría, pero en realidad la práctica ha sido muy poca, entonces estamos por un inicio. Ya, bien, entonces ahí partimos del asunto, teoría, práctica. Bueno, hemos recibido mucha información este año, sobre todo sobre las normas y realmente muchos conceptos y muchos criterios que casi siempre al final de los seminarios salimos más confundidos. Entonces, la expectativa es en este seminario pues aclarar realmente todas estas inquietudes que nosotros tenemos y hacerlo ya en una norma más práctica, que es lo que nos ofrecieron. Muy bien. Pues me parece que más nos falta la práctica. Teoría ya tenemos bastante, nos falta muchísimo práctica. Buenas tardes. Yo tengo una inquietud referente a que, si bien estamos rayando la teoría y hemos entendido un reglamento cuando ya viene el camino el otro, ¿cierto? Y el sentido de inquietud es en que estamos tomando esquemas que no son propios, con este cuento de la globalización, la internacionalización. Y a veces creo que tendemos a buscarnos a unos procesos que son propios de unas culturas más avanzadas a las nuestras. Entonces, ¿hasta dónde nos puede, no sé si llegar a afectar o de pronto, qué sería lo bueno precisamente estos procesos de gente que se dice pues ya lleva más años hacia el futuro que nosotros? Muy bien. Pues mi expectativa se centra realmente en pasar tanta teoría que se ha visto, incluso tanta confusión entre tanta teoría, a la práctica. O sea, realmente yo vengo aquí por práctica, porque quiero como todo eso que están tantas ideas sueltas, enfocarlas en un estado financiero que haga yo, o sea, no que me lo digan, sino que en realidad yo entienda cómo debo hacerlo. Buenas tardes. La expectativa que yo tengo de este taller es poder organizar las ideas y organizar también el equipo de trabajo con el que vamos a contar para la implementación, y pues aprovechar que este es el año de prácticamente hacer el proyecto de cómo es que van a quedar las políticas contables de la empresa. Entonces, como tener claro por dónde empezar y qué es lo primero que tenemos que hacer para
para poder presentar un proyecto que sea aprobado por la administración. Buenas tardes. De pronto también es mirar, según los objetos sociales de las empresas, cómo se aplica tanta teoría, porque, o sea, es muy confuso si yo comercializo una cosa, si mi objeto social es otro, entonces definir la aplicación. Sí, más que todo es orientado a la práctica, porque ya hemos asistido a otros seminarios y la verdad pues hay mucha teoría y todo cambia, todos los días hay algo nuevo y es como tener esa idea de ese seminario teórico y traer como esas expectativas para decir, bueno, en la práctica si me funciona, no me funciona, o cómo lo voy a poner en práctica en el negocio pequeñito que manejo o en la empresa medio grande que también se asesora. Bueno, el objetivo también es tener una mayor claridad en la aplicación de toda esta normatividad. Entre otras cosas, todavía no hay mucha claridad sobre si alguna pyme que aplica su norma, el grupo 2 o el grupo 3. Hay todavía esa duda. Bueno, en algún momento le pueda acceder a las normas públicas. Y pudiéramos decir también que hay tantos criterios y opiniones acerca de un procedimiento como autor que existe. En realidad he leído muchos autores y uno entiende, uno dice, esta búsqueda contra patrimonio, esto contra utilidades retenidas, esto contra la adopción por primera vez, esto contra otra cosa. O sea, hay mucha cuestión diluida en este aspecto. Y obviamente es entre nosotros, que somos los responsables, de alguna manera en dar esa solución a la empresa, pues hay conclusión. A ver, mi expectativa es más que todo con la aplicación real de la norma. Yo ya hice un diplomado de seminarios, pero realmente lo que es la práctica, la aplicación, sería sin taller, cuál sería la modificación, cómo lo va a controlar la DIAN, las preguntas son muchas. Y realmente mi expectativa es la aplicación de la norma, ya sea plena, sea PYME o en la simplificar, cómo quedaría. A ver, yo encuentro una opción en este taller y es poder discernir, si se puede entender, sobre el impacto financiero que tiene una reexpresión de estados financieros a través de estas nuevas normas que son regidas bajo estos estándares y que nos asiste a toda la comunidad una gran incógnita frente a esa reestructuración que debemos hacer en todas nuestras organizaciones para evaluar de una forma más objetiva cómo va a ser nuestro impacto en esta aplicación de esta nueva fórmula, de estos nuevos estados, de estas nuevas expresiones y de nuestra política en nuestro ejercicio, cómo va a ser nuestro nuevo lenguaje dentro de esa reexpresión
al entrar a dictaminar los estados financieros, al entrar a hacer las notas a esos estados financieros? ¿Cómo van a ser nuestras revelaciones? ¿Cómo va a ser ese lenguaje, esa expresión? Dependiendo de ese impacto financiero que genere la nueva reexpresión de estado financiero. Esa nueva cultura en nuestra formación de expresar una información en términos de valores y en términos de revelación. Buenas tardes. Yo también traigo mi expectativa es en cuanto a la aplicación, ¿no?, de todas las normas que han salido y hacer claridad, ¿no?, en muchos temas que todavía no existen, en la claridad suficiente de cómo realmente se tienen que aplicar. Hay una duda general en todo el gremio, y es las diferencias entre la 1, la 2 y la 3. Eso es una incógnita general. Independientemente de la norma, es el impacto, o sea, ¿qué diferencias hay? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo evaluamos? ¿Cómo, para qué y cuándo vamos a hacer? Buenas tardes. Pues, aquí como dice mi colega, mi expectativa es bien ambiciosa. Porque primero que todo yo quiero saber a quiénes. ¿Quiénes son los que están conformando esos 3 grupos? ¿A quiénes? ¿Cuándo hay que hacerlo para cada quien? ¿Sí? ¿Qué es lo que le vamos a implementar? ¿Cuáles son los cambios que se deben implementar? ¿Y cómo lo vamos a implementar? Muchas gracias. ¿Y cómo llegarla a aplicar? ¿Qué impacto nos va a traer en el momento? Bien, para mí también es importante el concepto de quienes estamos también ejerciendo la docencia, porque muchos de ustedes están en la práctica y también en la docencia, ¿verdad? Entonces, veamos por aquí, mi colega, a ver qué nos dice. Doctor Rodrigo, básicamente procesos de actualización en todo sentido, lo que han expresado muchos de los colegas, desarrollos prácticos, actualización de la norma, venimos en esa constante generación de normas y con todo el afán de normas que han salido no le queda un tiempo de sentarse con calma a leer, entonces hay que sacar estos espacios para poder recibir, retroalimentarse y generar esa información que posteriormente la pueda uno volcar en la parte académica y compartirla con los alumnos. Importante es la actualización, es básico para todos. Este es un proceso de aprendizaje permanente y dentro de ese proceso de aprendizaje permanente pues, se presenta esta coyuntura que nos obliga a replantear una gran cantidad de aspectos que son necesarios tanto en la vida práctica como en la vida académica. Y nosotros pues, estamos en ese plan, poder fundamentar nuestro conocimiento para poderlo aplicar e igualmente para poderlo compartir con los estudiantes y orientar de la mejor forma el proceso de aprendizaje de las personas que están en ese proceso. Los que inician y otros que ya están, pero que tenemos la responsabilidad institucional de formarlos en una competencia para el campo. Bueno, pues inicialmente puedo pensar acá, relacioné sus apreciaciones, opiniones, conceptos, esas expectativas que les planteé, porque pienso que sí, antes de entrar a uno a abordar el tema y entonces para que al final de todo el curso seminario se diga, no, pues es que muy interesante y todo, pero que como alguien dijo por ahí, más confundido de lo que estaba. Si uno mira cada elemento, yo les aseguro que ahí salen otros 16 talleres, entonces no se preocupen, este es el primero, te le falta el 15, ¿ya?
porque realmente acá hay unos elementos que no solamente es de la comunidad contable en Bucaramanga, es una situación generalizada. Y quisiera, ojalá que ustedes pudiesen allá en sus apuntes, en sus equipos, poder quizás dar una respuesta precisamente a cada uno de los elementos. En primer lugar, teoría y práctica. ¿Ah? Pues es que pienso que ahí es donde nace el asunto. Claro, cuando uno conoce la esencia, por eso hablamos de los principios de contabilidad antes de mirar la técnica, porque es que yo quiero saber que ya no tengo claro. La izquierda el débito y la derecha el crédito, eso ya está claro. Aquí la partida doble es de 1494 de los 5 elementos que propuso Fray Lucas Pacioli. Lucas Pacioli, no han cambiado. Seguirá siendo partida doble, no es ni triple ni cuádruple, seguirá siendo partida doble. A eso no le pasa nada. Simple y llanamente que vamos a ver unas ciertas diferencias que requieren un ajuste contable. Pero un llamado especial a eso, colegas. Vamos a pasar nuestra profesión a emitir juicios y estimaciones. Dos palabras fundamentales. Lo que no teníamos antes. Cuando uno mira el artículo 19 del 2649 dice importancia de los estados financieros, es decir, ¿yo para qué preparo estados financieros? ¿Cuál es la razón? Y en esa importancia de los estados financieros dice que ¿quiénes son los responsables de preparar esa información? ¿Quién? La administración. La administración en cabeza de su gerente, representante legal, su gerente financiero, el contador, el de planeación, tesorería, incluso hasta el último, el cajero. Esa es la administración. Pero nosotros, infortunadamente, no hemos sabido llevar la profesión porque somos de los toderos. Ni siquiera estamos viendo lo que se avecina este año, y ustedes lo miran hoy también en noticias, porque alguien habló aquí DIAN y coloqué azul, y a veces cuando uno ve DIAN ya viene el susto. Si bien es cierto, DI empieza por, ¿no?, las letras de I, no significa que sea un derivado de Dios. No significa eso. Casi que las empresas nosotros estamos preparando información contable para cumplir ¿qué? Impuestos. Más nunca realmente para darle un tratamiento y un análisis a esa información que estamos preparando. Y la preocupación continúa, porque si a nosotros nos invitan, y hoy por las universidades están en ese proceso y el Ministerio de Educación exige que los estudiantes ahora tengamos la línea de la investigación. Hay que investigar en contabilidad, pero ¿para qué si ya sé que el débito es que a la izquierda y el crédito a la derecha? No puedo crear la partida triple, ya está creada. Por supuesto que hay que investigar, hay que evitar cosas como lo que sucedió con Interbolsa, porque allí hay un organismo de vigilancia y control que se supone que es la Superintendencia Financiera. Todo aquí es curativo, nunca preventivo. Y las normas internacionales nos dicen: ojo, usted puede prever que algo va a pasarle a esa empresa en 3 años. Y no como el tema Nule, que después de que dieron los anticipos, después de 2 o 3 años, nos quebraron la ciudad. No, debe ser antes de. Entonces las normas, ¿cómo no tener la posibilidad ahora de compartirla? Porque es un organismo IASB, con su asiento principal en Londres, Inglaterra, de 187 países, y son 17 que hablan idiomas totalmente distintos. Hay chinos, japoneses, coreanos. La profesión más desunida, adivinen cuál es. Y no solamente desde el ejercicio profesional, desde el salón de clase. Recuérdenlo. Yo me hago aquí con esta chica que esta es la que más o menos, esta me apoya, esta me empuja. Uy, mire, lo coge cómo llegó allá. Y empiezan a crearse en frentes, en el mismo salón de clase. Uno ya sabe cuáles son: frente 1, frente 2, frente 3. Termina usted su comadre, su compadre. Desde el mismo salón de clase ya hay desunión. Desde el mismo salón de clase. Entonces, la invitación es a eso. Miren el tema de Fabio Salamanca, el chico que accidentalmente, por cosas de licor, atropelló dos personas, 2 mujeres. Para una abogada de la representación, no sé si fue la fiscalía o juez, le dio la libertad porque pensó que para la sociedad él no era un peligro. 8 días más tarde un abogado dijo: no, sí señor, sí representa un peligro para la sociedad, porque el solo hecho de consumir licor ya está atentando no solamente con la vida de los demás, sino con la del mismo. Y eran abogados, o son abogados.
Y en los escenarios cuando vemos, ¿cierto? Está el fiscal que es abogado, está el de abogado defensor, y todos son abogados. Y ganan bien. Y no firman por 20.000, a ojo cerrado. ¿Ah? Y peor aún, cuando nos grabamos esas tarjetas de presentación en tipografía, ya no es sino cambiar el nombre, porque es asesorías en contabilidad, impuestos, auditoría, revisoría fiscal, finanzas y ahora NIF. Nosotros le damos a lo que salga, no importa, somos toderos. A ver, ¿con quién nos toca? Por eso los médicos tienen sus especializaciones. No es lo mismo el otorrinolaringólogo, ¿cierto?, que inspecciona una serie de entradas a otras profesiones. Por el tema, hablándolo del cardiólogo, todos son lóculos. En cambio, nosotros somos toderos. Y lo más grave aún, el empresario cree que nosotros estamos para hacer todo. El tema de las NIF, queda eso ya comprobado, porque así lo compartimos en Medellín el año pasado, en una comunidad contable. Lo más difícil de las NIF no es aprenderlas, porque los ejercicios prácticos están en toda la red. Libros es lo que hay de hacer los ejercicios, eso ya está. ¿Pueden haber diferencia de criterios? Sí. ¿Dónde está el problema? Enseñársela a otros. ¿Cómo le explico yo a un gerente que cuando él realmente tiene 3 vehículos en sus activos, 3 vehículos, uno al servicio de él, obviamente por su representación de la empresa, pero otro, digamos, asignado a su esposa, y otro a su hijita que va a la universidad, que resulta que como ya el concepto de activo no es el 35 del 2649, sino que ahora tiene una definición del marco conceptual donde se habla de un recurso controlado. Nuevo eso, no existía en 2649. Y la norma dice, ¿cómo yo le controlo el vehículo a la esposa que por la mañana pues trabaja en la empresa, pero por la tarde va con las amigas a tomar café? ¿Ah? Y la hija está utilizando ese vehículo en la empresa para beneficio de ¿quién? De ella, más no para beneficio de la empresa. Entonces tengo que decirle al gerente, depuremos la información contable y esos 2 vehículos salen. Y me va a decir él, primero sale usted contador que sacarme los 2 vehículos de los activos. ¿Ah? ¿Cómo le explicamos? ¿Cómo le definimos que ahora los conceptos son de otra índole? Que si bien es cierto él quiere vender y vender y vender, eso es cierto, porque las empresas no son de corazón, son de economía, de pesos, y en las ventas se ve reflejado eso porque hay quien cobrarle, por supuesto. Pero que si yo le doy 2 meses de plazo a ese cliente, 50 para empezar y 50 para terminar, ese dinero que él me va a pagar a los 2 meses, a hoy, ya no es exactamente ¿qué? Lo mismo, por un efecto del tema económico de la inflación. Así es de que mi llamado es precisamente, en primer lugar, a evaluar cómo está la profesión contable en Colombia. Primero eso. En segundo lugar, ¿cuál es la relación nuestra con los colegas en relación con la información contable? Un colegio de contadores, ¿colegios de contadores? ¿Colegios? Más es por un evento rápido de motivación y después se acaba. ¿Recuerdan ustedes que allá se promulgó el decreto, la ley 1429 y la 1430 del 2010? Durante ese 2010, entre mayo y junio, 12 personas quisimos crear el colegio de contadores. Por allá en septiembre y octubre iban en 60, 70 personas. Yo pregunté, pero que con cuál había sido el auge de ese colegio. Por supuesto, tema popular, elecciones. No falta el colega que busca la coyuntura para ganarse los votos de otros en esas actividades que son netamente académicas. Bueno, el día de amor y amistad 70 contadores. Y en diciembre, que fue fin de año, reunamos los colegas para despedir el año 120. Maravilloso. Incluso conocimos unos con otros que no teníamos ni la menor idea. Pero días más tarde, antes de terminar diciembre, con la ley 1429 y 30 dijimos, bueno, tenemos que reunir en enero, leemos la norma y la socializamos. Maravillosa idea. 18 de enero, de 120 de ¿cuánto llegamos? Ni siquiera los 12 que creamos el colegio. Llegamos 6. Menos mal que llegamos 6. Porque
Porque cuando empezamos a leer, y recuerden ustedes que esa 1430 iniciaba con el tema del impuesto al patrimonio, yo no podía creerlo. Un colega estaba leyendo y de pronto vi una participación de otro y otro colega y pareciera que hubiera caído el Espíritu Santo y nos hubiera puesto a hablar en lenguas diferentes como cuando llegó allá en Pentecostés. No nos entendíamos unos a otros. 6, ¿qué tal 120? Y aquí viene el tema. Alguien decía, la confusión, claro, donde hay dos contadores, surgen 3 criterios. Porque creemos nosotros que eso de, no, es que ese es el instinto, no, eso es la corazonada, no, a mí me parece porque algo me dice, me late que es por ahí, y nunca fundamentándonos en ningún artículo que nos aprendimos de 140 al 2649. No, porque ¿para qué? Claro, artículo 3 y 4 del 2649, ¿cómo llaman? El tercero, objetivos de la información financiera. Y cuarto, cualidades de la información financiera. Porque yo siempre, de alguna forma, cuando les comento a los estudiantes, nuestra capacidad no es, y muchos critican, incluso administradores de empresas, es que ustedes están reglados porque activo igual a pasivo más patrimonio. Matemático, elemental. Y yo les comentaba, así como el ortopedista, si alguien sufre un esguince, por ejemplo, el tema de Falcao, que pues ya de todas maneras está como difícil que vaya al mundial, el ortopedista llega y hace esto y puede identificar de una vez en dónde está el problema, qué cirugía hay que practicarle, seguramente con acompañado a otros exámenes previos, y fuera de eso, ¿cuánto tiempo dura su recuperación? Claro, es una EPS distinta allá en Portugal, distinta a la de Colombia, ¿no? Aquí lo rápido que es, toca que se vaya para la casa y se espere 6 meses a que venga el especialista y lo mire, ¿no? Porque eso es cultura, y alguien decía por acá, nuestra cultura, por supuesto, nuestra cultura. Entonces, cuando uno le dice a un estudiante, mire este estado financiero ahí contra la luz, mire su estado de resultado de balance general, ¿qué opina? Está cuadrado. No, pero es una apreciación. ¿Qué tal, por ejemplo, como estos comparativos del año anterior, con 2 años anteriores? ¿Qué piensa de esas ventas, de esos ingresos de la empresa? Ya bien. Así de que, mis estimados colegas, el asunto es que es una preocupación de base. Es que el cómo hacerlo. Siempre nos preocupamos en el cómo se hace, más nunca en el por qué se hace. ¿Cómo es? No, al débito 1105 y al crédito 2205. Ah, sí, ya, listo. Bueno, ¿y por qué lo hizo así? Así quiero explicar. Ese por qué siempre tiene una razón de ser, y muchas razones de ser, pero bastantes razones de ser. Y hay unos tiempos incluso. Así es de que, si bien es cierto, yo procuro pensar en cómo se hace, también tengo que identificar el por qué se hace. ¿Qué los decretos? Bueno, aquí ya pensamos analizar lo siguiente. Reglas legal, nosotros pasamos de eso, que es una regla que siempre no aprendimos, o mejor, que pensamos que no lo hemos aprendido, a algo que es totalmente, ¿qué? Principios. Y para esto yo les digo, bueno, ¿cómo es eso? Un ejemplo, porque también es cierto que uno tiene que traer o ilustrar, ser recursivo, innovador, para ver cómo se enseña ese proceso. ¿Cuál es la regla? ¿Qué era lo legal? Usted vende, genera la factura y de una vez venta, o mejor, si le pagaron, cuenta por efectivo, o si le quedan debiendo, cuenta por cobrar, ¿verdad? Contra el ingreso, listo. Porque tenemos un tema aquí muy fuerte, y es que la DIAN nos ha dicho en muchas cosas de contabilidad que tenemos que hacer. Por ejemplo, ¿en qué casos? El tema de los leasing, ¿no? El tema de las depreciaciones. Vehículos 5 años, maquinaria de equipo 10, edificios 20. ¿Y por qué? La DIAN dijo, ¿y es que el edificio va a durar 20 años? ¿Por qué la DIAN invade terrenos que no le corresponden? La DIAN y sus impuestos, la contabilidad fuera de sus impuestos, simplemente la contabilidad base, como así lo dice el artículo 3, base para la liquidación de los impuestos.
pero son dos cosas totalmente ¿qué? Distintas, diferentes. Entonces claro, que la regla es el registro contable, porque nosotros manejamos costo histórico, claro, NIF contempla eso, pero también es cierto que va en función de ¿qué? Del valor razonable. Y vamos a identificar primero, no solamente el concepto de valor razonable, sino su gran diferencia, que es lo que muchos preguntan acá. ¿Y cuál es la diferencia entonces en torno a todo este proceso? En segundo lugar, la información siempre fue de control. Generábamos el comprobante de egreso o lo seguimos generando, y a ver, firmado por quien elaboró, firmó, sí, revisó, también, aprobó, igual, ese era el control. Eso no es control. Pero creíamos que realmente estábamos el soporte, ¿no? Pago la factura y el soporte, y si la firmó y copia el RUT, y porque si no, entonces no se considera como una deducción. Todo en función de impuestos. Entonces ahora pasamos a la predicción. ¿Qué es eso? La predicción es en función de generar una información financiera de hechos que no han ocurrido, pero que yo puedo considerar que pueden ocurrir. Uno diría, no, pues que nosotros hemos venido manejando las contingencias, sí, pero incluso las contingencias, en el caso, por ejemplo, de una demanda laboral, solo lo hacíamos, solo hasta cuando quizás teníamos un concepto del jurídico, que nos decía, hay un proceso, de verdad el despido fue injusto y prevemos que vamos a perder la demanda, esto se demora 3 años. Y en función también del revisor fiscal, en su informe también tenía que elaborarlo y acompañarlo de ese soporte del abogado, ¿no? Del laboralista. Entonces, básicamente, qué interesante, puedo pasar a la predicción. Eso es nada más y nada menos a decir pronóstico. ¿Qué es lo que nosotros los contadores, cuando traemos algo que el soporte, a ver, que yo quiero verlo, a ver, que yo quiero comprobarlo, que sí está o que no está, eso es difícil para aceptarlo en nuestra cultura? Así de que entramos a una actividad totalmente ajena a lo que realmente veníamos haciendo, y no es lo cuantitativo, sino en principio lo cualitativo. ¿O no les ha pasado cuando uno compra un celular y viene en un folleto pequeñito, 4 hojitas y hasta en inglés, bien pequeñito, así dobladito, y dice, antes de hacer uso de su equipo, lea las instrucciones? Y uno dice, eso ya sé cómo es, enchufar, prenderlo, ya. ¿Cuándo no lee instrucciones? Aquí es, lean las instrucciones, y resulta que a eso sí le damos que pereza. Entre otras cosas, cuando leemos, recuerden lo del colegio de contadores, interpretamos todos de manera diferente, frente a dos conceptos, frente a dos contadores, 3 criterios. Claro que el cuento de la globalización necesariamente es un asunto económico, lo ratificaba yo en comienzo, por el asunto de las transacciones, los mercados y los riesgos. Entonces, en efecto, no podemos desconocer que si nosotros no presentamos una información financiera, no somos atractivos en un mercado de igual manera, igualmente financiero. Entonces, nos toca entrar. De hecho, somos el último país en Latinoamérica que no lo hemos hecho. Otros países, por supuesto. Por acá, interesante poder determinar el impacto de los estados financieros. Esa sí es nuestra tarea, ¿cómo les parece? Ese sí es el asunto. ¿Quiénes pierden, quiénes ganan? Una organización va a tener mayor valor, su volumen de activos, o va a disminuir. Pero es que hay un proceso en los activos en donde yo tengo que identificar una situación clara. Tengo el edificio donde funciona la empresa. El valor en libros es el que aparece en ¿dónde? En el valor del, digamos, predial, que es el que yo vengo. Y yo no lo ajusto por temor a qué. ¿A que me toca pagar? Más impuestos. Entonces, atados al tema de los impuestos. Una actitud, esto realmente es de, bueno, a ver, ¿qué tenemos? ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde está el cambio? Listo, porque ya no hay que hacerlo. Ya tenemos desafortunadamente a alguien que decía, ¿cuántos decretos son? Claro, aquí en Colombia, si no es por decretos, no lo hacemos. Chile y México, ¿qué hacen? Se reúne la comunidad contable y ellos emiten sus propias normas para la comunidad contable. Acá nos toca el Congreso de la República, el Congreso. Y por eso mire el tema tributario. Cree que uno no lo cree, con todos esos cambios. Y también le asigna el tema de las NIF al presidente de la República, que es el que sanciona
la ley. Mientras que Chile y México no, ellos, la comunidad contable se reúne, el ACPA, por ejemplo, y llega y dice, bueno, nosotros vamos a manejar la norma internacional, es grupo 1, 2, y ya, se acabó. Y todos viven en función de eso. Nada de presidente, nada de gobernadores, nada de votos, no hay nada de eso. A nosotros nos toca así hacer el curso, toda la ruta ya por la séptima con séptima, para que allá aprueben, porque si está la ley, yo la aplico, si no está la ley, pues yo no lo voy a hacer. O para traer a muestra la colación, el pico y pase, ¿no? Así las cosas, entonces, en este escenario, pues decimos que, claro, las empresas protegen, siempre la tendencia es proteger su patrimonio. Es mis dividendos, y hoy salió un titular muy bien en el periódico El Tiempo, ¿no? Los dividendos, en la parte izquierda, los dividendos, interés de los accionistas. Claro, la norma internacional dice, no sea individualista, socio o accionista, usted debe proteger su mercado, porque si no tiene que entender qué hace con su empresa. ¿Sí o no? Usted lo que necesita son clientes, y los clientes necesitan ver su información, ¿qué? Financiera, para tomar la decisión de si le compra o no le compra, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el objetivo primordial con ese, digamos, ese esbozo general.